En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadle. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el monte Tabor, Jesús llevó a cabo los primeros ejercicios espirituales de la historia. Con aquellos 3 que eran su mano derecha: Pedro, el vicario de Cristo; Juan, el del corazón ardiente, al cual le confiaría el cuidado de su mamá; y Santiago, el primer misionero, el intrépido evangelizador que llevó la fe nada menos que a las tierras de España. La jerarquía, la mística, la espiritualidad, la misión, la evangelización, representados en esos 3 apóstoles. Ejercicios espirituales para ellos, con una teofanía, una manifestación de Dios. Una manifestación con invitados de lujo, Moisés y Elías. Lo mejor del pueblo de Israel, Moisés, de las tablas de la ley, el que saca al pueblo de la esclavitud de Egipto. Elías, el gran profeta, el que se enfrentó con Jezabel, el que fue llevado al cielo en un carro de fuego. Lo mejor, para dar testimonio de que Cristo es Dios. Primeros ejercicios espirituales. ¿Con qué objetivo? Fortalecerles para lo que iba a venir después. Por eso Jesús les dice: no contéis a nadie esto hasta que yo haya resucitado de entre los muertos. Y ellos no entendían aún en ese momento, y lo dice el Evangelio, qué significaba lo de resucitar de entre los muertos. Porque resucitar es algo que ocurre después de que han muerto. No puede resucitar uno que no está muerto, es resucitar de entre los muertos. Es decir, el Señor tenía que morir, y morir crucificado. La voz que sale, que es la voz del Padre, la voz que se oye, que oyen los apóstoles, dice: escuchadle, escuchadle. ¿Qué tienen que escuchar? Voy a morir y voy a resucitar. Y esto está previsto por Dios. Esto es la voluntad de Dios, que así sea, porque así tengo que salvaros. Porque así vais a tener la prueba de que hay vida eterna. Y sin mi resurrección, incluso aunque yo os lo dijera, no tendríais esa prueba concluyente. Hay vida eterna. Escuchadle, dice Dios Padre, escuchadle. ¿Qué hicieron los apóstoles? Pues no le escucharon. No le escucharon. Porque aunque habían recibido esa gracia extraordinaria de los ejercicios espirituales con Moisés y con Elías y con la voz de la nube y con aquella situación tan maravillosa que les hacía desear quedarse allí, pues no le escucharon. Y no le escucharon porque cuando llegó el Viernes Santo salieron corriendo. Y porque en la noche del Jueves Santo Pedro negó 3 veces que era su discípulo. No le escucharon.
El Señor hizo bien su parte, sabía lo que iba a ocurrir, sabía que iban a tener una profunda crisis de fe. Hizo bien su parte, les dio un extra, unos ejercicios espirituales, como si dijéramos, les dio vitaminas. Vais a tener mucho desgaste, va a ser dura la prueba. Comprendo que vais a tener la tentación de dudar de mí, de que vais a entrar en crisis. Pero cuando llegue ese momento, recordad esto. Recordad que habéis visto cómo Moisés y Elías daban testimonio de mí. Recordadlo. No dejéis de creer que voy a resucitar, que voy a vencer. Pues no sirvió de nada. Bueno, o de casi nada, porque efectivamente cuando resucitó y cuando llegó el Espíritu Santo en Pentecostés, entonces ellos mismos se dieron cuenta de cuál había sido no solamente su horror, sino su pecado. Y cuando Jesús preguntó a Pedro si le quería, y le preguntó por 3 veces, porque 3 veces le negó, Pedro, avergonzado, concluyó diciendo: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Para nosotros, ¿qué significa la transfiguración? Bueno, no hemos visto, al menos yo, no he visto nunca a Moisés y a Elías acompañando a Jesús, no he tenido visiones. Es posible que algunos sí que las haya tenido, más responsabilidad para él. Pero he tenido muchos momentos de luz, muchos. Muchos momentos en que me he sentido llevado en brazos. Muchos momentos en que me parecía todo clarísimo, evidente, que Dios existía, que Dios es amor, que hay vida eterna. ¿Y cómo reacciono cuando las nubes tapan el sol? ¿Cómo reacciono cuando el Señor se ha ocultado y ya no siento, ya no veo, ya no entiendo? Porque es en esos momentos de oscuridad, el Viernes Santo, cuando hay que confiar y cuando hay que recordar. Para eso hizo el Señor la transfiguración, para que cuando llegara el Viernes Santo ellos recordaran y confiaran. La confianza no se pone a prueba cuando todo es evidente. Creer en el amor de Dios cuando te lleva en brazos es muy fácil. Creer en el amor de Dios cuando estás crucificado, cuando no entiendes por qué Dios permite las cosas, cuando experimentas la lejanía de Dios, aunque Dios no esté lejos, pero tú lo experimentas así, ahí está el mérito. Nos ayudará la gracia de Dios, pidámosela, pero también el Señor nos ha dejado en nuestra historia personal esos momentos de luz para que los recordemos, para que echemos mano de ellos a fin de no caer en la tentación de alejarnos de Cristo, porque en esos otros momentos de oscuridad no vemos claro que Él sea Dios y que Él esté a nuestro lado. Que así sea.